Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es anatomía e histología pulmonar, empezando sobre lo que es anatomía. Sabemos que los pulmones son órganos intertorácicos, están dentro de la cavidad torácica, laterales al mediastino y posteriores al pectum esternocondrocostal. Estos van a tener diferencias como similitudes. Primero, el parénquima de los pulmones va a tener una consistencia flácida, suave y va a ser elástico. El pulmón derecho va a tener un peso absoluto de 600 gramos, el pulmón izquierdo un peso absoluto de 500 gramos. Ambos van a tener un peso específico de 490 gramos. Este último se va a medir por la capacidad o por el peso a los cuales estos flotan en el agua. El color de los pulmones en los niños va a ser un color rosado claro, pero conforme pasa el tiempo van a entrar partículas de polvo, etcétera, en los pulmones y va a tomar un color más oscuro. Algunas bibliografías mencionan un color rojo vinoso. Y en los pacientes fumadores van a ser un color negro, muy oscuro. La forma de los pulmones se va a ver solo cuando estos estén llenos de aire, no cuando estén colapsados. Esta va a tener una forma de semicono. Va a presentar tres caras: una costal, una mediastínica y una diafragmática. Un vértice y dos bordos, uno anterior y uno posterior vertebral. Describiremos ahora cada una de sus caras. La cara costal va a ser una cara regular, va a ser lisa y va a ser convexa para todos los sentidos. Esta se va a extender desde el borde anterior hasta el borde posterior y desde el vértice hasta la base de los pulmones. En esta vamos a ver lo que son las fisuras. En el pulmón derecho la fisura horizontal y en el pulmón y la fisura oblicua. Y en el pulmón izquierdo la fisura oblicua. La cara mediastínica, esta va a estar en contacto con el mediastino, como dice su nombre, esta va a ser cóncava en todos sus sentidos. En esta se van a presentar las impresiones de los diferentes órganos del mediastino y también se va a ver lo que es importante, el ilio pulmonar y la raíz pulmonar o pedículo pulmonar. El ilio pulmonar va a ser una depresión situada en la mitad inferior de la cara mediastínica, aproximadamente en la unión de los tres cuartos anteriores con el cuarto posterior de esta cara. Su circunferencia va a estar marcada, se va a ver en su circunferencia lo que es la reflexión de la pleura visceral. El pulmón derecho va a tener un hilio más rectangular y el pulmón izquierdo un hilio más ovalado. En la parte posterior inferior de ambos hilos se va a ver lo que es el ligamento pulmonar. Regiones de esa cara pulmonar. Va a haber una región preiliar, que va a ser netamente cóncava. En el corazón derecho va a haber una leve depresión por lo que es el lecho cardíaco, y en el corazón izquierdo va a haber una depresión, una concavidad más marcada por el lecho cardíaco. Una región retroiliar. En la región retroiliar, en el corazón derecho, vamos a ver lo que es el descenso de la vena y en el corazón izquierdo, a la aorta torácica. Bueno, las impresiones de la aorta torácica. Una porción suprailiar. En el corazón derecho vamos a ver lo que es el arco de la vena la vena cava superior, la tráquea y el esófago. En el corazón izquierdo vamos a ver el arco de la aorta, impresiones de la arteria subclavia y impresiones de la primera costilla. Ahora la cara diafragmática. La cara diafragmática va a ser también llamada la base o la parte inferior de los pulmones. Esta va a ser cóncava para todos los sentidos y en ambos pulmones se va a ver lo que es la fisura oblicua. Ahora vemos el vértice. El vértice es la parte más alta de este órgano y está determinado por la confluencia de la cara costal y la cara mediastínica, como vemos en la imagen. Eh, este va a sobrepasar la segunda costilla y se va a dirigir hacia la base de la región supraclavicular, de la cual va a estar separada por el tabique cervicotorácico. Ahora hablemos de los bordes. Como les estaba mencionando, los pulmones van a tener un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior. El borde anterior va a ser anteromedial y va a ser agudo, como vemos en las imágenes. Este va a estar determinado por la confluencia de la cara costal con la cara mediastínica. Su parte, este primero va a ser oblicuo, de superior hacia inferior, y luego se va a hacer vertical. Antes es oblicuo primero y luego se va a hacer vertical antes de dirigirse en sentido lateral. En el pulmón derecho, este se va a dirigir en sentido lateral hasta alcanzar el diafragma. En el pulmón izquierdo, este primero va a ser rechazado por el corazón y luego va a formar lo que es la língula. En el pulmón derecho, este va a estar formado por el lóbulo superior y medio, y en el pulmón izquierdo por los lóbulos superior e inferior. Ahora el borde posterior. El borde posterior va a estar situado en la parte posterior de la cara costal y la cara mediastínica. Como vemos, la confluencia de esas dos caras. Va a ser romo, y en el pulmón derecho va a estar en su totalidad formado por el borde superior e inferior, y en el pulmón izquierdo igualmente por el superior y por el borde inferior, por el lóbulo, perdón.
Fisuras. El pulmón derecho va a tener dos fisuras y el pulmón izquierdo va a tener una sola fisura. El pulmón derecho va a presentar lo que es la fisura, primero la fisura oblicua. Estas fisuras van a ser profundas cuando son completas y van a atravesar el pulmón de una cara hasta otra cara. La fisura oblicua, o fisura mayor también llamada, que está de acá, comienza en la parte posterior superior del ilio, que se encuentra en la cara mediastínica, para ascender oblicuamente hacia atrás. Esta va a aparecer en la porción vertebral o en el borde posterior de la cara costal del pulmón, a la altura aproximadamente de la quinta costilla. Y luego se va a verse oblicuo hacia abajo y hacia adelante, hasta alcanzar la cara diafragmática. Va a atravesar esta cara de lateral hacia medial y va a llegar a la parte preiliar de la cara mediastínica para luego ascender hacia atrás para llegar a la parte anterior e inferior del ilio. Esta es la cisura oblicua. Ahora, la fisura horizontal o fisura horizontal o menor, esta va a asemejar una ramificación de la fisura oblicua. Esta se va a dirigir hacia adelante y medialmente, atravesando la cara costal. Llega al borde anterior del pulmón y va a atravesar la parte prehilar de la cara mediastínica para llegar hasta el ilio. Va a separar la horizontal al pulmón derecho en lóbulo superior y lóbulo medio, y la oblicua en lóbulo superior y lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo, el recorrido de la fisura oblicua es igual o es semejante a la del pulmón derecho y va a dividir al pulmón en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Segmentos. El pulmón derecho va a estar dividido en 10 segmentos, mientras que el pulmón izquierdo va a estar dividido en 9 segmentos. Esto por la distribución de los bronquiolos segmentarios. Características que van a tener los segmentos es uno, que van a tener una forma piramidal. Otra característica es que cada segmento va a tener su propio drenaje venoso y cada segmento va a tener su propia raíz broncovascular, como está diciendo, un bronquio segmentario y una arteria homóloga. El pulmón derecho. En el lóbulo superior vamos a tener 3 segmentos, un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior. En el lóbulo medio vamos a tener 2 segmentos, un segmento lateral y un segmento medial. Y en el lóbulo inferior vamos a tener 5 segmentos, un segmento superior, un segmento basal medial que se ve en la cara mediastínica, un segmento basal anterior, un segmento basal lateral y un segmento basal posterior. En el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, el segmento apical y posterior se van a fusionar formando el segmento ápico posterior. Vamos a ver también el segmento anterior y un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. Y en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo vamos a observar el segmento superior, segmento basal medial que se ve en la cara mediastínica, un segmento basal anterior, un basal lateral y un segmento basal posterior. El pulmón va a estar irrigado funcionalmente por las arterias pulmonares y va a estar irrigado nutricionalmente por las arterias bronquiales derechas e izquierdas. Vamos a continuar con la inervación del pulmón. La inervación del pulmón específicamente no va a estar relacionada al pulmón, ya que ésta no presenta inervación propia, sino va a estar asociado a la inervación de la tráquea o de los bronquios, y una parte de estos nervios se va a relacionar con el pulmón. La inervación del pulmón se deriva de los nervios vagos y simpáticos, y no existen fibras sensitivas dolorosas. Por esta razón es común observar procesos pulmonares avanzados sin que el paciente tenga manifestaciones. La inervación del pulmón procede de los plexos pulmonares anterior y posterior a las raíces pulmonares. Estas redes nerviosas contienen fibras parasimpáticas de los nervios vagos y fibras simpáticas de los troncos simpáticos. Las fibras parasimpáticas de los nervios vagos van a transmitir impulsos motores al músculo liso del árbol bronquial, o sea, van a generar una constricción. Y también va a haber vasodilatadora y secreción de las glándulas del árbol bronquial a través de las fibras parasimpáticas. En cambio, las fibras simpáticas, que van a ser las vasodilatadoras y también vasoconstrictoras e inhibidoras para las glándulas alveolares que se van a encontrar en el árbol bronquial. Vamos a ver ahora lo que es la distribución bronquial.
Los bronquios en el pulmón van a estar distribuidos de acuerdo a sus ramificaciones y al grosor. Primero vamos a tener un bronquio derecho e izquierdo, sabemos eso. Entonces nos vamos a basar en un bronquio. A este bronquio, ya sea derecho o izquierdo, lo vamos a decir o denominar con el nombre bronquio principal. Este bronquio principal a la vez va a tener bronquios lobares conforme va penetrando al pulmón, y a la vez los bronquios lobares se van a dividir en bronquios segmentarios, y estos bronquios segmentarios en bronquios subsegmentarios, y estos subsegmentarios en segmentos broncopulmonares que van a tener un diámetro mucho más pequeño que los anteriores. Y luego estos segmentos se van a dividir en bronquiolos lobulares, y estos lobulares se van a dividir en bronquiolos respiratorios. Y estos bronquiolos respiratorios, que van a ser los bronquiolos donde se va a iniciar la función respiratoria en un pulmón, va a contener lo que más adelante vamos a ver, los bronquios, los alvéolos, sacos alveolares. En estas imágenes podemos ver lo que es la distribución bronquial, ¿no? Tenemos a la tráquea primero, luego un bronquio principal. Como dijimos, esto va a emitir, se va a dividir, ¿no?, en bronquios lobares, luego en bronquiolos, en bronquios segmentarios y un bronquiolo terminal. Y toda esa zona va a pertenecer a la zona conductora. Y desde el bronquiolo respiratorio, incluyendo los sacos alveolares y alvéolos, van a pertenecer a la zona respiratoria específicamente. Bien, después de haber visto la anatomía de lo que es el pulmón, vamos a ver lo que es la histología de lo que es el sistema respiratorio, ¿no?, o de las vías respiratorias. Lo que nos importa a nosotros saber en la histología del sistema respiratorio es de los bronquios, bronquiolos, los neumocitos tipo 1, tipo 2, la barrera alveolo-capilar también, que vamos a verlo, ¿no? Primero vamos a ver a los bronquios. Estos bronquios, histológicamente, vamos a ver de que la segunda modificación que ocurre en la pared de un bronquio intrapulmonar es que va a haber una adición de músculo liso. Como vemos acá en la imagen, vamos a ver lo que es los músculos lisos, que van a ser estas franjas rojas que van a empezar a aparecer en la pared de lo que es el bronquio. Luego el músculo liso, este músculo se va a tornar una capa cada vez más obvia conforme disminuye la cantidad de cartílago. Cada vez que el bronquio va a dividirse al entrar a un pulmón, la característica que tiene es que conforme va penetrando el pulmón, esta va a perder lo que es el cartílago y va a empezar a iniciarse la formación de lo que es el músculo liso, ya que el músculo liso nos va a permitir a nosotros, en caso de los bronquiolos terminales, a permitirnos lo que es, ¿no?, el intercambio gaseoso, porque un cartílago va a ser difícilmente, ¿no? En la imagen de abajo vemos lo que viene a ser, cómo es anatómicamente distribuido los bronquios. Un bronquio derecho, un bronquio izquierdo. Como sabemos, el bronquio derecho es más vertical, más corto, y el bronquio izquierdo es más ancho y más largo, ¿no? Es más horizontal. Bien, y histológicamente el bronquio va a presentar 5 capas. Ya, vamos a empezar de adentro hacia afuera, y en la parte más central se va a encontrar la mucosa. Esta mucosa es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, donde va a tener mismas células que el epitelio traqueal, y la altura de las células va a disminuir a medida que los bronquios se van a reducir a su calibre, ¿no? Cuando hemos visto que un bronquio va a subdividirse, y pues conforme va dividiéndose, el calibre que estos tienen va a disminuir. La segunda capa es la capa muscular, que esta es una capa de músculo liso que se va a encontrar en los bronquios mayores, y en cambio en los bronquios menores esta capa muscular va a estar mucho más delgada y menos organizada. La tercera capa es la capa submucosa, que viene a ser tejido conjuntivo
que es bastante laxo. Y en los bronquios mayores va a presentar glándulas, como también en el tejido adiposo, ¿no? Y la cuarta capa cartilaginosa es la que va a presentar las placas cartilaginosas discontinuas. Estas se van a tornar cada vez más pequeñas conforme el diámetro bronquial se va reduciendo. Y la quinta capa hacia afuera es la adventicia, que es un tejido conjuntivo que va a tener una densidad moderada. Esta se continúa con las estructuras que están próximas o contiguas al bronquio. En esta imagen podemos ver lo que es un corte, ¿no?, del bronquio. Entonces pueden ver las 5 capas. La primera, la mucosa, luego la muscular, la submucosa, luego la capa cartilaginosa, que son esas partes celestes, y la adventicia, ¿no?, que es la parte de afuera. Luego vamos a ver el bronquiolo. Los bronquiolos van a ser estructuras anatómicas que van a tener la función de conducción, ¿no? Estas van a medir 1 milímetro de diámetro o incluso menos. Los bronquiolos más grandes van a ser las ramas de los bronquios segmentarios. En la imagen podemos ver, ¿no?, cómo es que un bronquiolo con un diámetro de 1 milímetro se va a dividir en un bronquiolo terminal y a la vez el bronquiolo terminal en un bronquiolo respiratorio. Y el bronquiolo respiratorio va a poseer conductos alveolares y a los sacos alveolares, ¿no?, y eso forma la parte respiratoria. Entonces, un bronquiolo va a sufrir ramificaciones consecutivas para dar origen a los bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales a la vez nos van a dar origen a los bronquiolos respiratorios. Entonces, los bronquiolos de mayor diámetro van a caracterizarse porque van a tener un epitelio cilíndrico ciliado, porque esta viene de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero se convierte en cilíndrico ciliado porque el conducto se va estrechando cada vez más. Las células caliciformes faltan por completo en los bronquiolos terminales. En la imagen podemos ver, ¿no?, a los bronquiolos terminales dando origen a los bronquiolos respiratorios. Entonces, cuando el bronquiolo terminal se va a ramificar en estas estructuras, va a caracterizarse porque las células caliciformes van a empezar a estar ausentes en estas estructuras. Y los bronquiolos respiratorios, como dijimos, vienen a ser la parte respiratoria del pulmón, que va a ser originada por los bronquiolos terminales. Van a tener una zona de transición en el aparato respiratorio. Estas van a participar lo que es en la conducción del aire y básicamente en el intercambio gaseoso a través de los sacos alveolares, específicamente los alveolos. Estos bronquiolos respiratorios tienen un epitelio simple cúbico, presentan células ciliadas y células de clara. Su pared va a tener evaginaciones que van a ser los alveolos en todo lo que es su longitud. Entonces, ¿qué vienen a ser los alveolos? Un concepto general de los alveolos es que estas van a ser estructuras que cumplen la función de realizar el intercambio gaseoso. ¿Ya? Cada alveolo va a estar rodeado por una red capilar por donde va a circular la sangre, y esta unión, se puede decir, de los alveolos con los capilares, esta proximidad, hace de que se pueda dar el intercambio gaseoso con el aire inspirado y con la sangre de los capilares. En cada pulmón de una persona adulta aproximadamente existe 150 a 250 millones de alveolos, lo mismo, que sería lo mismo decir en 75 metros cuadrados. Pero ¿cuánto mide o cuánto es el diámetro de un alveolo? Se dice que es de 0,2 milímetros y que cada alveolo confluye en un saco alveolar. Como vemos en la imagen, podemos ver lo que es todas esas estructuras, como un racimo de uva viene a ser el saco alveolar, y cada estructura va a ser un alveolo. Como vemos, dentro de un saco alveolar la presión es de 760 milímetros de mercurio y en los alveolos de 758 a 759. Es casi lo mismo, ¿no? Entonces, estos alveolos, o en general un saco alveolar, va a estar recubierto o envuelto por una red capilar
para que se pueda dar lo que es un intercambio gaseoso. Entonces, los conductos alveolares, que van a ser vías aéreas alargadas, no van a tener pared o casi no tienen paredes. Y en tabiques interalveolares se van a encontrar los anillos de músculo liso. Y estos sacos alveolares van a ser espacios rodeados por alveolos. Y estos alveolos se van a abrir a estos espacios. Como vemos no sé si se puede apreciar en la imagen, vemos como si fueran unos puntos o unos lunares que se encuentran en cada alveolo, que va a ser la apertura, ¿no?, del alveolo hacia el saco alveolar. Entonces, ¿cuál es la característica histológica de un alveolo? Es que estas van a presentar células y estructuras eh, que van a rodear a un alveolo, que van a participar lo que es en la función respiratoria y lo que es también en lo que es la protección del pulmón. Un alveolo básicamente va a estar formado por dos células que van a ser el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2, y también se dice que tiene lo que es el surfactante. ¿Ya? El epitelio alveolar va a estar formado por estas dos células, y algunas otras células van a estar formadas así como en forma de cepillo. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero los neumocitos tipo 1. Estos neumocitos tipo 1 son los que van a abundar más en la pared de un alveolo, ya que conforman el 95% de la superficie alveolar. Estas células son planas y en la región del núcleo contienen gran parte de la población de organelos de la célula. Están compuestas de una cantidad pequeña de mitocondrias, unos cuantos retículos endoplasmáticos rugosos y aparato de Golgi. Estos neumocitos van a formar uniones ocluyentes y evitan así lo que es el escape de líquido extracelular. En la imagen podemos ver a los neumocitos tipo 1 que están formando lo que es a manera de hilera, lo que es la pared del alveolo, ¿no? También podemos ver a los neumocitos tipo 2 que no son tan abundantes, a los macrófagos alveolares, intersticiales, a los intravasculares, ¿no?, que van a estar en la parte capilar. El segundo es el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 está íntimamente relacionado con el surfactante, como vemos en la imagen. Va a tener una relación, ya que el neumocito 2 va a ser cuerpos laminares unidos a la membrana que contienen agente tensioactivo pulmonar, o sea, el líquido surfactante. ¿Y cuál es la función del neumocito tipo 2? Aparte de que estas forman el líquido surfactante, es que estas van a tener lo que es uniones de oclusión con lo que es las células cuboides, y también van a impedir lo que es la pérdida o la extravasación del líquido extracelular. Estas muestran microvellosidades apicales cortas, y vamos a ver que van a tener abundante retículo endoplasmático rugoso, un núcleo central, una parte de Golgi que va a estar bien desarrollada y también mitocondrias. Entonces, vamos a ver al agente tensoactivo, que es el surfactante, ¿no? ¿Y cuál es la característica del surfactante? Es que esta va a tener dos zonas. Una zona hidrofílica, que es la que va a tener afinidad hacia el agua, y la zona lipofílica, que va a tener afinidad a la grasa, ¿no? Este agente tensoactivo se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso de los neumocitos tipo 2 y se va a componer principalmente de fosfolípidos, como por ejemplo la dipamitoil fosfatidilcolina fosfatidilglicerol, y cuatro proteínas únicas como la A, B, C y D. El agente se modifica en el aparato de Golgi y se libera a través de las vesículas secretoras. En esta imagen vemos la pared alveolar, luego vemos a la parte hipofásica acuosa y luego al surfactante. Vemos que rodea internamente a un alveolo y van a tener la estructura, ¿no?, como un fosfolípido que rodea todo este alveolo, y estas van
a proteger lo que es a los alvéolos de que, por ejemplo, si digamos un alvéolo recibe mucho oxígeno, mucho aire, este alvéolo puede colapsar. Entonces, para evitar esto, el surfactante rodea al alvéolo y pues va a evitar que colapse un alvéolo, ¿no? Entonces, el agente tensoactivo se libera por exocitosis hacia la luz de los alvéolos. Este agente tensoactivo va a separarse en porciones lipídicas y proteínicas. El lípido se va a insertar en una película monomolecular de fosfolípidos que forma una interfaz con el aire. El agente tensoactivo va a reducir la tensión superficial, como les había dicho, y va a impedir que se genere un colapso de los alvéolos. Y los neumocitos tipo 2 van a dividirse por mitosis para poder regenerar a sí mismos y también a los neumocitos tipo 1. Entonces vamos a ver que dentro de las células de los alvéolos, los neumocitos tipo 2 van a tener un papel muy importante, no solo en la formación del líquido surfactante, sino también en la formación de neumocitos tipo 1, ¿no? Bien, respecto a los macrófagos, hemos visto que habían tres tipos, ¿no? En la anterior imagen, que eran las bronquiales, alveolares y las intersticiales. Las bronquiales, vamos a ver que están aislados en el esputo. Los macrófagos alveolares son las que, como su nombre dice, alveolares, van a estar en los alvéolos, en la luz de los alvéolos, y suponen en torno al 90% del total de macrófagos pulmonares. Las intersticiales pues van a estar en el intersticio pulmonar y van a estar en colaboración con los linfocitos, ya que estas van a ser responsables del inicio de la respuesta inmune. Los macrófagos que le vamos a tomar importancia de estos tres es a los macrófagos alveolares, ya que estos van a tener un papel muy importante como células presentadoras de antígenos. O sea, tras la fagocitosis de cuerpos extraños, los componentes orgánicos van a ser digeridos y transformados en péptidos, que se van a combinar con el complejo de histocompatibilidad tipo 2, para luego presentarlos a los linfocitos T CD4, ¿no? Esto va a ser un punto muy clave para una respuesta inmune adaptativa. Entonces, estos macrófagos alveolares van a llegar, que van a estar en el intersticio pulmonar, van a ser originados a partir de monocitos. ¿Ya? Entonces, los macrófagos alveolares tienen origen de los monocitos. Estas se van a situar en lo que es entre los neumocitos tipo 1, como hemos visto en la anterior imagen. Hemos visto que los macrófagos alveolares están en la parte interna de un alvéolo. Estas células van a fagocitar lo que es material particulado, bacterias, y ayudan en lo que es a la reabsorción del agente tensoactivo, o sea, del líquido surfactante. Los macrófagos van a migrar por acción ciliar hasta la faringe para que luego la persona pueda deglutirlos, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen de cómo es que los macrófagos alveolares van a participar en la que es el sistema inmune. Entonces viene un agente extraño ya que va a llegar al alvéolo. Entonces estos agentes extraños van a ser reconocidos o van a ser detectados por los macrófagos alveolares tipo 1 y también por los neutrófilos. Entonces, los macrófagos alveolares tipo 1 van a secretar citocinas proinflamatorias y quimiotácticas que van a actuar sobre estos agentes extraños, bueno, sobre los neutrófilos, ¿no? Entonces, estos neutrófilos van a generar apoptosis y con esto van a formar un neutrófilo apoptótico. Y este cuerpo neutrófilo apoptótico va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares tipo 2, ¿no? O sea, una eferocitosis. Y este macrófago alveolar tipo 2 va a eliminar, ¿no?, lo que son citocinas y antiinflamatorias. Bien, después de haber visto las células, vamos a ver la barrera alveolar capilar. Esta barrera va a ser una región estrecha que va a estar entre el alvéolo y los capilares alveolares.
Esta estructura nos va a permitir lo que es realizar el intercambio gaseoso, ya que es una superficie más o menos homogénea que va a estar compuesto por estructuras donde deben cruzar los gases entre el alveolo y el capilar pulmonar. Esta barrera va a tener tres estructuras, o va a estar formado por tres estructuras. El primero son los neumocitos tipo 1, ¿ya? Y el líquido surfactante. El segundo es la lámina basal funcionada del tipo 1 y la célula endotelial del capilar, o sea, forman una lámina basal. Y el tercero vienen a ser las células endoteliales de los capilares continuos. Entonces, en la imagen, acá tenemos otra imagen. En esta imagen vamos a tratar de resumir en qué consiste esta barrera alveolo capilar. Entonces, acá tenemos un alveolo donde vemos el oxígeno y el dióxido de carbono. Y vemos capilares que rodean a este alveolo, ¿no? Entonces, vamos a tomar una sección de este alveolo y la vamos a agrandar. Vemos en la imagen lo que es una sección de un alveolo con capilares, ¿no? Entonces, en la pared del alveolo hemos dicho que estaban células, básicamente el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2 y lo que es el surfactante. Luego de esta capa se va a encontrar lo que es la parte de los capilares, por donde va a estar el flujo sanguíneo. Y dentro del flujo sanguíneo sabemos que se encuentran lo que es los eritrocitos, ¿no? Estos eritrocitos llegan al alveolo como eritrocitos desoxigenados, o sea, transportan CO2 o dióxido de carbono. Lo podemos ver en la imagen de color azul, ¿no? Y esto, al llegar al alveolo, va a intercambiar estos CO2 por oxígeno. Entonces el CO2 va a atravesar esta barrera alveolo-capilar y el surfactante, la lámina basal, para adquirir lo que es el oxígeno y volverse como un eritrocito oxigenado. Entonces, gracias a este mecanismo es que la sangre va a oxigenarse y pues el organismo va a estar compensado, ¿no? Entonces, vemos así lo que es, en esta imagen también podemos ver a los macrófagos alveolares que nos van a poder ayudar a controlar si hay algún agente patógeno que ingresa al alveolo. Entonces estos nos van a ayudar, ¿no?, a proteger a los alveolos y en general al pulmón.